Muy buenas noches, estimados doctores, doctoras, públicos en general. El día de hoy, 28 de septiembre, siguiendo con el curso de especialización de manera gratuita de violencia familiar y delitos sexuales que realiza el estudio Miranda Abogados, la prestigiosa empresa Bill Lawyer y la ADA de Lima Centro, y continuamos con el curso de actualización sobre violencia familiar. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran ponente, especialista en violencia familiar, con la cual nos va a acompañar el día de hoy. Tenemos al doctor Luis Rioja Espinosa, que nos va a hablar sobre la definición y los tipos de violencia que existe contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Un gran saludo a la distancia, estimado doctor Luis Rioja. Bienvenido a este curso de capacitación de manera gratuita en favor de todos los agremiados, abogados, estudiantes y público en general. Bueno, primero que nada quiero agradecer, doctor, la invitación de tu estudio, de tu persona, de los organizadores, que está Bill Lawyer ahí también. Un saludo especial a los asistentes, a las personas que se dan un tiempo para poder participar de manera virtual. Me imagino que en algún momento vamos a hacerlo esto de manera presencial. Bien, como bien has dicho, vamos a hablar sobre un tema importante que está vinculado con la violencia familiar y en estos momentos voy a compartir una diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre el concepto, o más o menos lo que conceptualiza la ley 30.364, es la que se encarga un poco de regular estos menesteres, ¿no? Si cabe el término. Anteriormente a esta ley estaba la 26.260, que es la que regulaba los casos o los asuntos de violencia familiar y doméstica, pero que, como comprenderán ustedes, por efectos del tiempo, y obviamente se tienen que modificar, se tienen que ver algunas circunstancias acorde a los tiempos y sobre todo sobre los tipos de violencia que también vamos a ver ahora, ¿no? Eh, de, de acuerdo a la ley. Eh, yo un poco el estilo que tengo de desarrollo de estos cursos o de sesiones o de capacitaciones, como bien lo ha manifestado el doctor L. Miranda, eh, va en el contexto también de que me gustaría que si alguno de ustedes desea intervenir o comentar, o comentar sobre el particular, sobre lo que voy comentando, lo que voy desarrollando, no escatimen en alzar la mano o escribir un mensaje para poder darles el uso de la palabra y de esa manera un poco hacer la clase más interactiva, ¿no? De tal manera que todos y cada uno de ustedes salgan beneficiados con alguna idea o simplemente que sirva de punto de partida para una investigación hacia el futuro, ¿no? Para aquellas personas que les gusta el tema, que les apasiona, que les atrae, ¿no? Y que en algunos casos podría hasta pensarse hacer una tesis, ¿no? Una tesis para optar el título, o la maestría, o el posgrado, el doctorado, es decir, o simplemente en algunos casos escribir artículos o hasta un libro quizás sobre estos temas, porque hay mucha información sobre estos menesteres. Hace algunos días estuve también en un debate, si cabe el término, o tertulias, como lo mencionan en la Ciudad de México, invitado. Estuve ahí interactuando, cruzando información con una catedrática de la UNAM sobre temas de violencia, ¿no? Interesante porque estamos hablando de otra perspectiva, de otro sistema, de otro tipo de sociedad, donde los mexicanos tienen en alguna medida algunos conceptos sobre el tema de violencia. Bien, acá, como verán ustedes, hay una pequeña definición que he esbozado yo. Evidentemente, esto es una definición muy general, porque hablar de violencia es muy, muy amplio, ¿no? De hecho, toda la legislación que tenemos a mano acá en nuestro país, desde cualquier perspectiva o de cualquier especialidad, rechazan la violencia, ¿no?
y cada una le da un matiz, no voy a decir diferente, pero sí le da un matiz en torno a la especialidad y acorde a un sistema, ¿no? A un marco, si cabe el término. Un marco interesante porque violencia evidentemente debe ser rechazada desde todas perspectivas, ¿no? Nadie en su sano juicio pues, quiere estar inmerso en un cuadro de violencia ni de manera directa ni indirecta, ¿no? Sin embargo, podemos esbozar en alguna medida que es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad o que se hace contra la voluntad o el gusto de uno mismo. Ahora, recuerden ustedes que esta ley es una ley específica, ¿no? Que protege, que tutela, que ampara, que regula, ¿no? Básicamente a la familia, a la mujer, obviamente, y a los integrantes del grupo familiar, que es lo que así la denomina la ley, ¿no? La ley 30.13.4, que es un poco ya más completa y que es un poco más, que va acorde más con la realidad, con los últimos tiempos. Sin embargo, debo señalar algo que creo que ustedes lo tienen más claro que yo, que el derecho pues es cambiante y que en el tiempo van apareciendo nuevas modalidades, vamos a hablar de violencia, ¿no? Que pudieran no estar reguladas en esta ley y que tendrían una gran posibilidad de ser reguladas. De hecho, tendrían que ser reguladas para que haya un amparo, un sustento, un asidero para poder exigir o reclamar ante la autoridad competente, que es la que tiene que finalmente dictar medidas de protección a efectos de poder poner coto a unas circunstancias que podría terminar en un desenlace fatal para la víctima, ¿no? Si es mujer la víctima, estaríamos frente a unas circunstancias, si se quiere, un cuadro de una tentativa de feminicidio que ha sucedido en la práctica y que obviamente se rechaza, eh, se, se desprecia, si cabe la oportunidad de mencionarlo. Y no creo que eh, alguna persona pudiera, en cierta medida, tener la posibilidad de estar en condiciones de poder aceptar este flagelo de cualquiera de sus formas, ¿no? Se trata de un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos. Claro está que la violencia puede ser física o psicológica o psíquica, ¿no? Y eso me gustaría debatir o me gustaría, digamos, escuchar alguna opinión sobre cuál de las violencias, luego de que hablemos del tipo de violencia, cuál de estas modalidades o los tipos de violencia que establece la norma eh, causaría más daño a la integridad de la persona, ¿no? Yo por lo pronto voy a decir qué es lo que yo considero, que no necesariamente tendría que ser pues sobre la base de que ustedes también sigan esa posición, ¿no? Lo importante es que en el mundo jurídico todo es opinable y nos da pie a que podamos, en cierta medida, esbozar o exteriorizar alguna idea que consideramos es adecuada, oportuna, atinente, ¿no? Obviamente tiene que tener una base, un sustento, un asidero, porque el derecho no basta con mencionarlo, sino que el abogado o la persona que tiene formación jurídica tiene que tener sustento y bases jurídicas sobre el trabajo de un argumento. Bien, los daños pueden ser físicos o psíquicos. Ahora vemos también que los daños son de orden sexual, ¿no? Y económicos. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte pertinente, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos la, la oportunidad, ¿no? De poder analizar esta ley o simplemente en términos de algunos especialistas desmenuzarla, ¿no? Porque la idea de que alguien o las personas que están interesadas en estudiar el tema de la violencia familiar como tal, como doctrina o como jurisprudencia o como norma,
es un poco analizarlo de manera exhaustiva, adentrarnos en el problema y como lo dijese en muchas oportunidades, creo que las personas que están involucradas en estos temas deben tener un alto grado de sensibilidad, ¿no? No me refiero a una sensibilización propiamente dicha como un afecto, sino tener un razonamiento especial, un criterio adecuado, porque son temas altamente sensibles, ¿no? Y de hecho, si nos alcanza el tiempo, voy a compartir con ustedes alguna casuística, ¿no? Que está vinculada con temas, lo que vamos a tocar, ¿no? Dice además, por lo general, un comportamiento violento busca obtener o imponer algo por la fuerza, ¿no? Bueno, la fuerza física o psicológica existe, están ahí y evidentemente deben ser detenidas, no solo por la autoridad competente, sino también por cualquiera que presencie o cualquiera que testimonie un hecho de orden violento. De eso un poco se trata estos factores, ¿no? De que puedan finalmente ponerse un coto, finiquitar unas circunstancias que pudiera tener un desenlace o por lo menos una señal de, de que podría causar un daño irreparable. Hemos visto casos de feminicidio, como lo hemos mencionado, que que se tuvo su antesala en la violencia familiar, incluso yo lo plasmé en un artículo que tuve la oportunidad de escribir en pandemia, ¿no? Y también voy en alguna medida, si alcance el tiempo, a compartir alguna idea respecto a ese tema. ¿Y qué hizo posible, pues, que expresar ahí alguna idea según mi punto de vista o según el análisis que suelo exteriorizar o manifestar a efectos de que sirva como un punto de partida para aquellas personas que pudieran investigar este tema con mayor profundidad, incluso que la mía, ¿no? Porque no, cualquiera puede dedicarse con mayor ahínco, con mayor fuerza, fortaleza o vigor al estudio y análisis de la ley 30.13.4, que es muy apasionante si es que se va entendiendo esto, ¿no? Evidentemente hay también detractores de esta ley que incluso piensan que no tiene ninguna repercusión en el ámbito real, porque esto debería verse pues en temas a niveles punitivos, ¿no? Penalizarlos y tenerlos en esa óptica para que sirva de disuasivo para la población, para que no puedan cometer un exceso o un acto de esa naturaleza. Bien, definición de violencia, violencia contra la mujer, ya hemos dicho. Esta ley hace énfasis o pone principalmente relieve a la mujer, lo cual no significa que es una ley específicamente para la mujer. Esto podría dar una señal o podría dar una, una idea de que la protección es más de género que de otra cosa, ¿no? La mujer es tutelada, amparada durante todo su ciclo de vida, eso lo dice la norma. Cuando hablamos del sujeto de protección está la mujer y los integrantes del grupo familiar, que ahí pueden estar menores, que pueden estar ancianos, que pueden estar ahí el propio varón y cualquier otro integrante del grupo familiar que se encuentre en la posibilidad de ser atendido de manera inmediata y oportuna, que eso lo dice la propia ley, ¿no? Violencia contra la mujer, acción o conducta que cause daño, muerte o daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Bueno, la muerte sería ya pues una consecuencia fatal que comenzaría como una violencia sistematizada, ¿no? ¿No? Podría ser que esto empiece con insultos, con gritos, con la posibilidad de controlar a la víctima y posteriormente agredirla físicamente, ¿no? ¿No? Yo voy a adelantar algo, por lo menos, yo creo que la violencia física, en mi modesto entender, es la que trae mayor repercusión que la psicológica, aunque dicen que la psicológica trae mayor repercusión. Bueno, esa es materia ya de una discusión, ¿no? Porque yo
personalmente creo que la violencia física, cuando uno ya llega a niveles de, de agredir a otra persona, entonces ya incluso lo hace de manera ya premeditada, ¿no? En cambio, la violencia psicológica, esto a riesgo de que me puedo estar equivocando también, cualquiera de ustedes puede pedir la palabra y opinar. La violencia psicológica, creo en mi concepto, tiene otros orígenes. Incluso hay gente que puede decir algo que no piensa en el momento, que lo dice por una cuestión de una emoción violenta, ¿no? Son situaciones que evidentemente tendrían que estar bajo un criterio o un análisis un poquito más exhaustivo. ¿Se me escucha claro? ¿Sí? Se escucha perfectamente, estimado doctor. Ya, muy bien. Ya. Violencia también debe ser entendida contra los integrantes del grupo familiar, bueno, ya lo mencionamos, y a la mujer por su condición de tal, ¿no? Tenemos ahí también un área de personas que odian a la mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Conductas misóginas, ¿no? Que son situaciones también para el análisis, ¿no? Estamos hablando ya de patologías mucho más complejas, ¿no? Hemos visto en la práctica personas que tienen ya problemas de salud mental, ¿no? Bipolaridad, eh, ambivalencia, situaciones que solo lo puede explicar un profesional que está dedicado al estudio y análisis de la psiquis o de la conducta humana, que podría ser hasta un psicólogo, ¿no? Eh, Tenemos personas pues que necesitan medicación para poder controlar algunos impulsos, algunas conductas que naturalmente si no están bajo una medicación adecuada o un control, una supervisión de un profesional que es responsable de ese suministro de fármacos que ayudan a que una persona se encuentre equilibrada, evidentemente esto independientemente de que la persona que tiene un deterioro mental ya severo, tiene un tratamiento especial en el ámbito jurídico, ¿no? Eso lo pueden aplicar incluso a lo mejor los penalistas cuando una persona delinque y tiene estos problemas de salud mental severos, ¿no? Obviamente probados, refrendados y confirmados por un profesional que tenga las facultades o de una autoridad que tenga las facultades para determinarlo de esa manera, ¿no? Porque de otra forma no podría una persona eh, exceptuarse o estar exento de alguna responsabilidad jurídica, ¿no? En cualquiera de los contextos que pudiera haber del mundo jurídico, ¿no? Bien, bueno, no voy a hablar de objetivos ni propósitos porque esto no corresponde al desarrollo y vamos a ir directamente a los tipos de violencia, que son los que ustedes están viendo en estos momentos. Por ahora son cuatro, y digo por ahora porque hay la posibilidad de que quizás esto se vea incrementado o se vea mejorado o se vea quizás modificado, ampliado o en algunos casos suprimido, qué sé yo, tantos efectos que puede tener una norma o tantos cambios que puede tener una norma sobre la base de, de- de un mejoramiento, creo yo, ¿no? Si las normas van a ser cambiadas y derogadas, es para mejor, es para que vayan acorde a una realidad objetiva, de una convivencia social, es decir, de muchas situaciones que ayudan a la ciudadanía y al ser humano a tener una convivencia pacífica, ¿no? El mundo del derecho se caracteriza por eso, porque regula conductas entre los particulares. Si no hubiesen estas regulaciones, pues sería un caos, ¿no? Eso se dicta desde el primer día, creo, de la Facultad de Derecho, cuando un estudiante decide o opta por esta carrera, le dicen pues, que si no hay una regulación normativa o si no hay un marco jurídico referencial, pues esto sería un caos, ¿no? Las personas tendrían un albedrío especial para poder hacer y deshacer de su vida como bien lo tengan bajo un criterio errado, erróneo, lo que sea.
Bien, tenemos en primer lugar la violencia física, que yo creo que es la más delicada y lo digo desde una perspectiva muy, muy particular, ¿no? Muy particular. No voy a este, yo tratar de imponer esa posición, solamente lo digo desde una perspectiva y un análisis muy, muy privado, ¿no? Obviamente alguien podría estar de acuerdo o desacuerdo, eso es válido, ¿no? Es válido porque esto es derecho, ¿no? Esto es ciencia jurídica, o sea, es opinable, todo es opinable, ¿no? Obviamente, esa opinión tiene que ir sobre la base de un argumento, ¿no? Un basamento, como le dicen, un sustento. La violencia física que es entendida y es materializada a través de los golpes, ¿no? Golpes que son evidentes, son patentes, son ostensibles, son inminentes y en muchos de los casos son riesgosos porque podrían ponerte al borde de la muerte, ¿no? Hemos tenido casos que patrocinar donde ya ha trascendido la esfera de la violencia familiar para pasar a, a una apertura de una investigación penal por la comisión de la presunción de un hecho delictivo, que podría ser una tentativa de feminicidio o de un homicidio simple o calificado, o una tentativa de homicidio. Esto, insisto, los penalistas lo pueden explicar mejor. Lo cierto es que la violencia física, que es a través de los empujones, de los golpes, los puñetes, los jalones de cabello, ¿no? Incluso de utilizar objetos contundentes contra la víctima para que se cause un daño todavía mayor, ¿no? ¿No? Una cosa es pues golpear con puños y otra cosa es con un elemento, un accesorio adicional, aun cuando hay personas que su propio cuerpo es un arma, ¿no? Eso también es un agravante, ¿no? Porque estamos hablando de personas que se dedican a disciplinas, por ejemplo, deportivas, donde hay contacto físico, ¿no? Donde hay un contacto o deportes de contacto. Estas personas tienen la cualidad de saber qué zonas del cuerpo son las más vulnerables, ¿no? Qué zonas de nuestra estructura corpórea es, es más, digamos, sufre alguna alteración en cuanto es atacada, ¿no? Hay zonas del cuerpo que son incluso mortales. Eso lo sabe de repente personas que están involucradas en este tipo de disciplina, ¿no? Estamos hablando pues de pugilistas, ahora está de moda esta disciplina de taekwondo, de muay thai, es decir, hay muchísimas disciplinas que implican un contacto, ¿no? Entonces, imagínense que estas personas se desarrollen o comiencen a sistematizar o hacer sistemática una violencia sobre otra persona, tienen una cierta ventaja. Entonces, en ese caso, su cuerpo se vuelve un arma y en algunos casos un arma mortal. Se han dado en la práctica, ¿no? Por eso es que estas personas que se desarrollan en estos menesteres o en estas especialidades deportivas o en estas disciplinas deportivas son conscientes de que no pueden ni deben estar involucrados en temas de violencia, porque eso agrava su situación, ¿no? Sin embargo, ya no hablar de personas que tengan cierta disciplina como la que estamos hablando, sino más bien que utilicen objetos contundentes como por ejemplo un arma blanca, un arma de fuego o un objeto contundente como por ejemplo un bate de béisbol, que es un objeto intimidante, ¿no? Desde que se ve nomás, ¿no? Ya sabemos cuáles son los efectos de utilizar un bate, ¿no? O sea, prácticamente eh, podría ser una antesala a la muerte, ¿no? Una antesala a la muerte, ¿no? Es un objeto que es fácil de manipular y que causa un daño por la contundencia que tiene la, la- este accesorio, ¿no? O por el material que está diseñado. Entonces, nótese ahí que la violencia física, que además debe ser probada a través de un informe médico legista,
que es el profesional que va a dar fe sobre el resultado o sobre los efectos eh, hay de la violencia física. Y además que va a ser muy importante, y esto lo digo también porque en la práctica lo veo con algo de constancia, que muchas veces la víctima se autolesiona y denuncia el hecho como violencia física, ¿no? Claro, la violencia física, si una víctima se acerca a una dependencia policial con signos de haber sido golpeado, evidentemente el agente policial pues va a decir, oye, un momentito, hay que atenderlo de manera inmediata, ¿no? Que es muy diferente al del tema de la violencia psicológica, ¿no? ¿No? Que ya requiere que esto se vea desde una óptica, de un análisis sobre la violencia verbal, ¿no? Insultos, control, agresiones verbales, eh, es decir, generarle un menoscabo emocional a la víctima, una mella psicológica y psíquica, que ahí creo yo radica un poco el inconveniente que tienen las autoridades al momento de poder determinar si es realmente violencia, ¿no? Hemos visto casos en la práctica también que la víctima o la presunta víctima llega en sollozos, en llantos, en lamentaciones, en quejas, a la dependencia policial y es atendida. Y es más, se sigue el curso de la denuncia de violencia familiar y en gran parte de ellos, no voy a decir en todos, en gran parte de estos casos son denuncias subjetivizadas, ¿no? Son básicamente denuncias que están en un contexto pues de la invención, de la distorsión, de la tergiversación, de la inventiva, ¿no? Y de toda aquella circunstancia que se genera para poder también generar un daño desde otra óptica, ¿no? Esto es, precisamente algunas personas critican esta norma porque es muy fácil de denunciar, no requiere una formalidad, ¿no? Yo propuse en su momento que esto sí tenga una mínima de formalidad, o por lo menos que haya una formalidad, a no ser que sea un caso muy evidente, ¿no? Muy ya, muy notorio, ¿no? Algo irrefutable, que podría ser hasta mediatizado el tema, ¿no? Y ahora con la tecnología que nos ayudan a grabar momentos, circunstancias, ocasiones, a tomar, digamos, fotos, ¿no? Porque eh, todos los ciudadanos tenemos pues un smartphone ya que nos permiten grabar momentos, circunstancias, ocasiones, tener la posibilidad de tomar fotos, ¿no? Incluso compartirlas, ¿no? En una realidad actual, ¿no? ¿No? En una ubicación y realidad inmediata, ¿no? Entonces, nótese cómo avanzó la tecnología tanto que permite que una persona pueda ser testigo desde otra esfera sobre un radio urbano diferente, ¿no? Tener la posibilidad de atestiguar pues, un hecho de violencia, ¿no? De hecho, Lima, por lo menos, pues está ahí plagada de cámaras de seguridad que son muy buenas precisamente por el tema de la seguridad que debe brindársele, ¿no? Y debe ser resguardado, ¿no? De hecho, estamos siendo testigos también de que hay distritos que ya se han declarado en emergencia. Mucha violencia, ¿no? Hay extrema violencia, extrema violencia. Entonces, un poco la violencia física viene bajo esos menesteres. Y la violencia psicológica tiene la otra ala en la cual lo que se busca es lesionar la autoestima de una persona que es considerada una víctima, ¿no? A través del control, a través de manipulación, ¿no? A través de poder manejar un poco su sistema, ¿no? A través del aislamiento. Hemos visto casos de mujeres que son aisladas por parte del conviviente o del cónyuge, o simplemente de la pareja sentimental actual, de tal manera que no le permite un desarrollo social como corresponde, ¿no? Eso también es un tema de violencia, sin duda alguna violencia psicológica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí la gran posibilidad de ver
de que este tipo de violencia también tiene que ser atacada. Ahora, ¿cómo es que sabemos que la víctima tiene está bajo estas circunstancias? Es porque hay un informe de un perito psicológico que examina a la víctima y a través de una documentación que va a extender ante ante la autoridad competente, obviamente emitirá un informe si es que la víctima realmente atraviesa momentos difíciles desde el punto de vista de la psiquis y que además eso corresponde a temas actuales, ¿no? Porque puede ser que, como hemos visto también, que la víctima arrastra patologías antiguas y lastimosamente pues el, el, el que está compartiendo actualmente con la presunta víctima o la víctima, este, resultaría el responsable de esos hechos, ¿no? Hemos visto esos casos, pero eso es básicamente para un poco eh, explicar de que también, así como hay denuncias de esta naturaleza, también hay la posibilidad de defensas que permitan un poco desvirtuar esas denuncias falsas o subjetivizadas, como yo lo denomino. También eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos muy en cuenta estos temas. Bien, arreglo seguido tenemos la violencia sexual que no necesariamente o que simplemente no es la violación sexual, ¿no? Violencia sexual tiene otro matiz, tiene otra explicación, otra forma de analizarlo, pero que podría ser una antesala a la violación sexual, ¿no? Que podría ser esto, formar parte de un hecho delictivo o algo que se puede tornar mucho más complejo, ¿no? Y la complejidad está pues, básicamente pues, en que trascienda esta conducta eh, que se ejerce sobre una persona a través de denominada víctima, ¿no? Y que esto obviamente no se puede de ninguna manera ver de esa perspectiva, ¿no? De hecho, la violencia sexual eh, es también rechazada y más o menos va en el contexto de, por ejemplo, de que la víctima eh, se sienta obligada o se sienta con que está bajo una presión de, por ejemplo, de que el agresor, o por lo general el agresor en estos casos, pretenda pues tener relaciones sexuales sin consentimiento, que no es una situación estrictamente de violación, pero que pudiera desembocar en un hecho de violación, que ya sería un delito. Pero el solo hecho de insistir, de persistir, de presionar y de hostilizar, hostigar a la víctima para que mantenga relaciones sexuales sin consentimiento, eso es un tema de violencia sexual, a todas luces, ¿no? Porque la violencia, el acto sexual tiene que ser obra de un consentimiento, porque además eso tiene que generar un placer, ¿no? No puede, pues, ser, eh, no puede verse esto de una óptica de de la imposición, aunque hemos visto muchos casos eh, hay parejas o hay cónyuges que todavía están bajo un sistema, pues, ya desfasado, donde el hombre, pues, impone de manera arbitraria, abusiva, dictatorial, ¿no? Anárquica, si se quiere, ¿no? Impone su voluntad, ¿no? Y dentro de esa voluntad, de una serie de voluntades que puede tener en un sistema endofamiliar, está pues la realización de los actos sexuales al albedrío del varón o del agresor, que es por lo general la persona que tiene un protagonismo con respecto a la violencia frente a la víctima. Aun cuando también se han dado casos de mujeres que también acusan un tema de violencia sexual, ¿no? Pero ya es otro factor, ¿no? Donde hay un tema de seducción, donde hay un tema de persecución, de insistencia, y bueno, eso también se ha dado buena parte.
Otro ejemplo también que me llamó poderosamente la atención cuando se hablaba de violencia sexual era de, de que los convivientes, ¿no? De que los convivientes o los cónyuges podrían apagar su micro ahí. Bueno, por ejemplo, hay algo que me llamó la atención y que también he considerado como violencia sexual, es la idea de establecer la cantidad de prole, ¿no? Es algo interesante, por ejemplo, donde normalmente el varón desea pues tener descendencia numerosa y la mujer pues obviamente que es la que eh, tiene el gran protagonismo de llevar un embarazo, un estado de gestación con todas las secuelas que eso pudiera generar, ¿no? ¿No? Porque un embarazo no solamente es la posibilidad de que se geste una vida dentro de otro ser humano, sino también de los efectos que tiene el embarazo, ¿no? O sea, los síntomas, los cuidados, eh, en alguna medida también el carácter y la conducta de la mujer varía. Algunos se ponen más sensibles, otros se ponen más irritables, ¿no? Algunos se ponen más sensibles, otros se ponen más irritables, otros se ponen un poquito más depresivos. Es decir, entonces, ese periplo o ese itinerario muchas veces es analizado por la mujer y es la que en buena cuenta podría decidir eh, si es que desea pues tener más prole o más hijos, ¿no? Entonces la imposición de quien desea tener una familia numerosa sobre ese contexto pudiera generar un tema de violencia, ¿no? Y eso está siendo aceptado incluso por las autoridades que determinan medidas de protección sobre esos temas, ¿no? Es algo interesante, ¿no? ¿No? Ahora, evidentemente, se puede tener una familia numerosa, ¿no? Pero tiene que haber ciertos criterios, ¿no? Primero el consenso, la democracia, también tiene que verse, pues, cómo se va a desarrollar desde el punto de vista económico el hecho de poder eh, tener la posibilidad de formar a una cantidad de hijos, ¿no? ¿No? Sobre todo sobre la base, pues, de tener finanzas sólidas para que permitan que que esa formación eh, se encuentre plenamente garantizada en todos los aspectos mínimos que requiere la ley, ¿no? La supervivencia de un ser humano, ¿no? Que es su habitación, su vestimenta, su salud, su educación, es decir, ¿no? Su recreación, ¿no? Es lo que dicta la ley, ¿no? Entonces, al tener una familia numerosa, muchas veces hay inconvenientes de poder sostener en el tiempo estos temas, ¿no? Estas circunstancias que incluso hasta demandan un grado de alta responsabilidad. Aun cuando veo ahora en los últimos tiempos, en los últimos ya 20 años, incluso hasta 30 podemos decir, y esto es obra de un análisis sobre la base de unas estadísticas, ya las familias son menos numerosas que lo que ocurría pues, en los años 50, 60, 70, incluso en los años 40, ¿no? Los años 40, 50, 60, incluso hasta los 70, gran parte de los 70, las familias eran muy numerosas, ¿no? Tenemos pues familias donde hay 8, 9, 10 hijos, ¿no? O sea, la mujer está capacitada para poder eh, participar activamente en relación a que hay un incremento de una familia numerosa. Evidentemente eso tiene que ir acorde o tiene que ir respaldado también por, eh, por un profesional de salud, por un profesional de la salud que indique que la mujer principalmente está en condiciones de poder sostener un embarazo, no solamente uno, sino varios, que permitan que la vida humana
dependiente en ese momento esté garantizada y no tenga ningún problema de alguna tara física o psíquica, ¿no? Que no, que finalmente termine pues siendo eh, un gran inconveniente en la práctica para la familia. Bien, y la violencia económica o patrimonial, que también es otra interesante, novedosa, ¿no? Que fue incluida con la adopción de esta ley, ¿no? Y que va en el contexto de que haya un desequilibrio económico y financiero digamos, en un contexto donde se vea violencia. Hemos visto casos, por ejemplo, de convivientes donde uno de los convivientes es el que se encarga de proveer, de sostener económica y financieramente al hogar, y eso hace que tenga ciertas, entre comillas, pudiera tener, entre comillas, y estamos hablando de una mala interpretación de las cosas, ¿no? Porque tampoco se puede avalar esto, de que tenga la posibilidad de ser el que decida sobre las riendas de la familia, ¿no? A no ser que sea pues una persona altamente razonable, con un criterio amplio, con una inteligencia que permita que todos sus actos o todas sus decisiones vayan en beneficio de la familia, de la mujer y de los hijos o de los integrantes del grupo familiar, se podría en alguna medida aceptar, porque quién no quisiera tener pues, beneficios permanentemente, ¿no? Pero si esto es tergiversado, distorsionado, si esto ya sale de su cauce y se ve ya desde una óptica mucho más impositiva, autoritaria, como lo mencioné en algún momento, dictatorial, ¿no? Abusiva, ¿no? Entonces esto se tiene que denunciar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de restringir la parte económica para que el otro progenitor, o la mujer o el varón, que cualquiera de los dos pueden ser, tengan más limitaciones de poder accionar, ¿no? De eso no se trata, definitivamente, ¿no? De hecho, eh, tanto el varón como la mujer tienen la misma igualdad, ¿no? O tienen una igualdad, un equilibrio, no puede haber una discriminación, ¿no? Hoy por hoy la mujer pues se desarrolla y se desempeña a grandes latitudes, profesionalmente, laboralmente, eh, desde la perspectiva de asumir grandes compromisos decisivos al ejercer cargos importantes en la nación, por ejemplo. De hecho, tenemos una presidenta ahora, ¿no? ¿No? Una presidenta mujer. Tenemos ministras de Estado, tenemos funcionarias que se dedican pues a la- a poder ejercer sus funciones en beneficio de la ciudadanía, ¿no? ¿No? Pero también la mujer tiene la posibilidad de, a su albedrío, dedicarse pues a su hogar, a la formación de sus hijos de manera directa y no dejarlo bajo el cuidado de terceros, ¿no? O sea, es un albedrío. Si esto se da en la práctica, si la mujer, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico, si la mujer renuncia a su porvenir profesional, laboral, social, económico, financiero, a tener una autonomía en todos esos menesteres, y es maltratada por la persona que se tendría que encargar del sustento y de la provisión, ¿no? De manera unilateral, ¿no? Y con responsabilidad, torna su conducta en abusiva, en arbitraria, en dictatorial, entonces eso debe ser denunciado, definitivamente. Por otra parte, también lo que vemos en la práctica es con respecto a los bienes, ¿no? Muchas veces uno de los convivientes o de los cónyuges no permiten el uso y disfrute del bien al otro. Y esto no tiene nada que ver con la condición jurídica de los bienes, porque pueden ser bienes sociales o bienes propios. La idea es que estos bienes sirvan de, de ayuda, ¿no? Y de uso y disfrute para los integrantes del grupo familiar, ¿no? O sea,
Eso hay que tenerlo clarísimo, sumamente claro. De hecho, eh, tenemos que tenerlo de esa óptica presente. Nótese cómo esta norma va regulando estos actos. Nótese cómo la norma va esquematizando, va poniendo un marco jurídico a estos actos, ¿no? Y de hecho, estos tipos de violencia pueden ser incluso modificadas, ampliadas, mejoradas, deberían ser mejoradas, ampliadas, de tal manera que el ciudadano se sienta todavía mucho más protegido. Y yo, a diferencia de lo que piensan otros especialistas, ya ni siquiera voy a hablar de los ciudadanos porque el ciudadano puede opinar como crea conveniente. Yo sí soy partidario de que esta norma sí cumple como corresponde en la práctica su rol, porque en muchos de los casos ha servido como efecto disuasivo para que no se cometan atrocidades o actos que pudieran tener una posibilidad de ser irreversibles, generar daños irreversibles, como la muerte o que la víctima se quede en un estado de inconsciencia o simplemente que se encuentre en una posibilidad de tener una discapacidad permanente. Con lo cual, la víctima o la persona habría puesto o había perdido la posibilidad de tener una esperanza de vida como corresponde y que se tiene que analizar desde esa óptica. Por eso yo creo que la norma hace bien en conceptualizar la violencia y en detallar con algo evidentemente, genialidad los tipos de violencia, ¿no? Ya incluso lo mencionaba hace algunos días atrás cuando el doctor Eder Miranda me entrevistó en su famoso programa en 15 minutos, de que posiblemente a estos tipos de violencia se le incluya el tipo de violencia que se genera a través de las redes sociales, que hoy son innumerables, ¿no? ¿No? Hasta hace algunos años nomás eran una, dos o tres, ahora hay una serie de redes sociales que permiten que las personas puedan interactuar de manera positiva y negativa, ¿no? De la positiva no me voy a referir, porque, evidentemente, porque es para mejora, ¿no? De hecho, en estos momentos estamos haciendo uso de la tecnología para poder interactuar. No necesitamos estar en un recinto todos reunidos para poder compartir algunas ideas, ¿no? Cada quien de donde se encuentre puede opinar y puede tener la posibilidad de expresar alguna idea. Eso es hacer uso adecuado de la tecnología, ¿no? Con efectos positivos. Pero si lo hacemos de manera negativa, para difamar, para generar inconvenientes, daño, ¿no? Más allá de que de repente la difamación, la calumnia, la injuria, esto está regulado de manera independiente, podríamos estar hablando de un hecho que pudiera generar violencia. Así que yo creo, ¿no? A riesgo de equivocarme, porque cualquiera se puede equivocar, y yo pues todavía mucho más porque soy una persona que me gusta hablar, no se, no se olviden que la persona que habla y expresa ideas corre riesgo de equivocarse más porque toma esa decisión, porque tiene una cierta valentía para decir las cosas, que el que no, ¿no? Entonces, ese es un poco el riesgo de caer en una falencia, en una falacia, o en un error, o en una distorsión, o tergiversación de o un trastocamiento de los conceptos, que pudiera ser un poco más grave, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que eso sí podemos manejarlo de ese tema, ¿no? Y con respecto a la violencia física, quiero cerrar un poco para dar paso a las preguntas que pudieran haber. Yo creo que la violencia física sí tendría un efecto más nocivo que cualquier otra, con lo cual no estoy diciendo que es la que debe atenderse con mayor prontitud, pues. Yo creo que la violencia física, quien ejerce violencia física contra otra persona es porque ya simplemente no tiene
ningún tipo de miramiento con ese tema. La violencia psicológica que también es un poco cruda, es un poco compleja, complicada, pero recuerden ustedes que a veces hay muchas personas que dicen cosas que realmente no sienten, y eso en alguna mente podría servir de atenuante para poder manejar entre esas dos. Yo sé que hay muchísimas personas que dicen, prefiero que, así lo dicen, ¿no? Hubiese preferido que me agredas físicamente a que me insultes, porque el insulto queda grabado en la psiquis y bueno, no sé si se prefiere uno u otra, pero en lo que a mí respecta, yo creo que la violencia física es la que tiene mayor índice de gravedad, ¿no? Bien, bueno, quedaré supeditado a las preguntas, dudas, inquietudes, críticas, si se quiere, o cuestionamientos que pudieran haber tener ustedes, o simplemente algún comentario adicional de lo que he mencionado yo. No sé, doctor Elder, si hay unas personas que tienen alguna pregunta, podemos Claro que sí. ir, ir Claro absolviendo. que sí, claro que sí, estimado doctor. En primero, agradecerte por esta clara definición que has hecho sobre los tipos de violencia, ¿no? Sobre todo la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Creo que son elementos muy importantes o definiciones que debemos nosotros tener en cuenta. Hay tres personas nada más que por un tema de tiempo están levantando la mano para absorber que la pregunta. Asimismo, agradecer a todos los participantes por el interés que se está prestando en este curso de especialización. Muy buenas noches, estimado doctor Leonel Álvarez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Por favor, si puede formular su pregunta al expositor. Leonel Álvarez, buenas noches. Leonel Álvarez, buenas noches. Creo que tiene algunos problemas, Leonel Álvarez. Hay una persona que también que está levantando la mano, pero no se puede identificar su nombre, dice iPhone. Bueno, no se puede identificar quién puede ser la persona. Y el otro participante es David Ángel. David Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Puedes formular tu pregunta, por favor? David Ángel. David A ver, Ángel. doctores, Acá hay una pregunta que está formulando Roy Cusco Magallán. ¿Qué entidad investiga la violencia económica? ¿No? Por ejemplo, cuando el agresor no cumple con pagar los alimentos. Esa es la pregunta que está formulando en el chat Ronnie Cusco Magallán. a ver, y por lo general, cuando hay inconvenientes de orden económico, el juez determina a través de una medida cautelar el suministro de la parte económica para el sustento de las personas que quedan en desamparo, ¿no? Que podrían ser los menores. Si se le determina que el agresor salga del hogar que comparte con la víctima, ¿no? Inmediatamente se le impone una sanción de una pensión alimenticia, ¿no? Esto con cargo a regularizar, y esto también es materia de una discusión, de un debate, porque entenderás tú que en la práctica, cuando una persona es demandada por alimento, tiene la posibilidad de contestar esa demanda. En estos casos no, se impone una pensión alimenticia. Y la pregunta es, si no se cumple con esa pensión alimenticia impuesta, ¿qué da pie a qué? A que sea incumplimiento de medidas de protección o medidas Ya, pero que determine el escúchame, juez, por WhatsApp, pero el coronel ha o, coordinado, no se Un terminó ratito, de... ya. Ahora sí. o, Ahora. o, es un caso de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? O podría ser un caso de omisión a la asistencia familiar. Entonces es toda una discusión. El juez tiene que con criterio determinar, cuando hay violencia económica, tendría que determinar sobre la base de pruebas objetivas, que es muy diferente, por ejemplo, a la violencia psicológica, de que realmente hay un tema ahí de merma, ¿no? O de menoscabo económico que sufre la otra persona, realmente. Interesante. A ver, Leonel Álvarez puede habilitar su micrófono para hacer las preguntas. Leonel Álvarez.
como en los Leonela López. médicos, algunos lugares que estamos Toma tu cualquier. sitios como Sedapan Mía. se han comprometido en No, no, publicar chavatita. toda esta información No te en gustó el redes chabata, sí, no te gusta el chabata. A mí y no. también publicar. ¿Alguien más desea preguntar? Mar, he comido 2 tamales, 5 tamales en serio. Voy a tomar una agüita nomás. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Primero agradecerle por la ponencia y también agradecerle a mi maestro, al doctor Miranda. Doctor, para hacerle un comentario con respecto a la pregunta que había formulado uno de los colegas que me antecedió, Sí. con respecto a la violencia económica. Bueno, si bien es cierto, conforme a mi criterio, no comparto mucho que, por ejemplo, por el hecho que no pague una pensión de alimentos, se considere como violencia económica. ¿En razón a qué? Puesto que el derecho penal es de última ratio, siendo ella así, si es que no paga la pensión de alimentos, pues tiene su propio vía legal que podría ser omisión a la asistencia familiar y bien puede satisfacer lo que está pretendiendo, ¿no? Eso sería con relación a mi comentario, doctor. Y en cuanto a una pregunta, doctor, con relación a la violencia física. Doctor, ¿la violencia física es suficiente con haber determinado los sujetos de protección, creo que es conforme al artículo 6 de la ley 30.364? ¿Solamente es suficiente determinar los sujetos de protección o hay que determinar algún aspecto más para considerar la violencia física? A ver, doctora, ¿usted a qué se refiere determinar sujeto de protección? O sea, que sean los integrantes del grupo familiar. Hola. Estimado Reinaldo, creo que tiene unos inconvenientes. Yo Bueno, a lo considero que que más sí, o menos, a lo los que sujetos de más o menos protección. entendí, doctor, son dos momentos su pregunta, ¿no? La primera de pensión de alimentos. No, el hecho de que uno incumpla la pensión alimenticia va a depender si el incumplimiento es producto de un proceso o el incumplimiento es el hecho de dejar en estado de abandono económico a la persona, ¿no? Si en un contexto familiar el proveedor, el obligado a proveer en el hogar de esa mantención o manutención obligada, sin necesidad de haber pasado por órgano jurisdiccional o en sede extrajudicial a través de una conciliación, lo hace de manera exprofesa, tendenciosa, eso puede ser un factor de violencia familiar, económica, en el contexto de lo económico, que es muy distinto a hablar de proceso de alimento. Evidentemente, el proceso de alimento, para poder llegar a la necesidad de ser punible, tiene que primero haber sido sentenciado, generar unos devengados, exhortar a la otra parte o requerirla para cumplimiento de pago y no lo hace, entonces ya se oficia a la fiscalía para que investigue sobre la presunta comisión de un hecho delictivo en el contexto del delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Entonces, Perfecto. ahora, con relación a la violencia física, no más o menos lo que le entendí, la prueba plena la tiene pues el médico legista, ¿no? Que es el que tiene que evacuar un informe indicando cuáles son las consecuencias ya más formales desde el punto de vista médico de las secuelas que ha dejado la agresión. Pero también tendría que estarse prácticamente con una gran certeza de que la persona ha sido agredida por quien es señalado como agresor. Porque hemos visto casos en la práctica, y lo mencioné en el decurso de la sesión de hoy, hemos visto casos en la práctica que la víctima se autolesiona y va y denuncia el hecho.
También, ¿no? También se puede Entonces, darse. ahí lo ponen en una situación bastante complicada. Y como yo lo manifesté, si una persona va con un ojo cerrado a la dependencia policial, ¿qué cosa crees que puede pasar? Lo van a tener que atender de manera inmediata. Así es. Y después van a investigar si es la persona, no, inmediatamente van y lo detienen. Inclusive se puede dar la flagrancia en ese extremo, ¿no? Porque allí hay una prueba directa que Ya, efectivamente, perfecto, hay flagrancia, pero ¿qué pasa si la víctima se autolesionó? exacto. Muy buena ¿No? pregunta, muy buena Entonces, interrogante. eso se da en la práctica, doctor. Perfecto. Entonces, eso también hay que analizar. Yo creo que el tema de la violencia física, si bien es cierto, para mí, como dicen, yo lo veo como un factor de atención de manera inmediata porque eso atenta directamente contra prácticamente la salud física y la vida. Con Exacto. esto tampoco esto quiero desmerecer al tema de la demás violencia, la psicológica también de hecho, ¿no? Trae secuelas negativas que se quedan en el tiempo, como estigmatizadas, pero obviamente tiene que ser materia de una evaluación mucho más profunda, más Yo creo que exhaustiva. la violencia psicológica está tomando un rol muy importante hoy en día porque las consecuencias de mi humilde punto de vista creo que son más graves, ¿no? La permanencia de esas secuencias es mucho más grave que una violencia física. Y para Sí, finalizar sí, sí. continúa, continúa. No, digamos, una bofetada puede terminar en un féretro, ¿no? Cuando es sistematizada, ¿no? Comienza con una bofetada, después comienza con patadas, empujones y a veces agresiones con objetos contundentes. Hemos visto, por ejemplo, lanzamiento de vasos de vidrio, ¿no? Exacto, A, a exacto. una distancia, ¿no? O un martillo, por ejemplo, ¿no? Un arma blanca. Es decir, o hay objetos que son contundentes, que pueden ser fáciles de manipular y que son contundentes a lanzarlos, ¿no? Una piedra, por ejemplo, pesada, ¿no? Un adorno que tenga un material, digamos, contundente, pesado, ¿no? Que al ser impactado en el cuerpo, en la cabeza, que es principalmente el área más vulnerable que tiene el ser humano, podría dar pie a que esta persona simplemente sea ultimada en ese momento. Perfecto. Había una pregunta, la doctora Leandra López. Sí, sí, cómo no. Sí, creo que ha salido. Bueno, y para terminar, no sé si nuevamente estará Giovanna, que alzó la mano, pero creo que su micrófono está habilitado. Creo que vamos a tener que hacer otra sesión, doctor, para full preguntas. Perfecto, perfecto, que muchas gracias. Sí, sí, ya nos hemos pasado un poquito. Estimado doctor Rioja, en verdad, quiero Bien, agradecerte, quiero agradecerte por la deferencia que has tenido, sobre todo en no, participar en este curso de especialización gratuito en violencia familiar. Y estoy encantado. seguro que mi persona y todos los demás integrantes que están a través del Facebook y del Zoom, te agradecemos por esta exposición que has hecho y nos ha quedado claro sobre la definición y los tipos de violencia contra la mujer. Un fuerte abrazo a la distancia y que tengas un excelente día y bonito fin de semana. Saludos. Y así mismo a todos Encantado, los que se encuentran en Facebook y en Zoom. Gracias, amigo. encantado, doctor Elder. Y para aquellas personas que se han quedado un poco en hacer la pregunta a través de mis redes sociales, estoy como Luis Rioja y pueden escribirme con todo gusto. Voy a atenderlo de parte del doctor Elder Miranda. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haberse estar en esta plataforma Zoom. Agradezco a Bill Lawyer por su gran apoyo. Agradezco también a la ADA de Lima Centro por su gran apoyo, al Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y al Estudio Miranda Boto Abogado. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Bonito fin de semana. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego por todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Esto es mi buena.